Bueno, muchas gracias. Un placer estar con ustedes en esta tarde fresca. Como yo tengo culto de la mañana, me había desacostumbrado a lo que era sentir calor en una reunión. Aparte venía medio fresquito el clima, ¿vieron? De repente, ¡puf! Hoy agarra calor. Es como la publicidad de Banco Francés. Hoy no, mañana. Le pediste la oferta del frío, hoy tenés calor. Y bueno. Encima soy de los que usa el aire acondicionado en invierno, así que imagínense. Amo el frío. Y odio el calor. Pero bueno. Acá está. Bueno. Estoy casado con Lu. Estoy casado con Lu hace ya 16 años y medio. Tenemos juntos 2 hijos. Nicole, que la acabamos de embocar en la casa de una amiga. Y Sebastián, que no le quedó otra que venir con nosotros. Así que ahí está en el fondo. Bueno. Y es un verdadero placer estar con ustedes en esta tarde, ¿sí? Vamos a hablar acerca de nuestra identidad. Y es un tema que no es un tema que no hayamos hablado en el contexto de la iglesia. Es un tema, digamos, diría yo, trillado, gastado. Es un tema del cual hablamos todo el tiempo. Siempre hablamos del tema de la identidad. Y entonces la pregunta es, ¿y entonces por qué escribiste un libro sobre identidad? Porque creo yo que hay una vuelta de rosca que hay que darle a ese tema y que muchas veces creo yo humildemente que no se toca en el contexto de las iglesias. Y solamente nos limitamos a describir lo que tiene que ver con la identidad de base, con la primera identidad, con la identidad que es el común denominador de todos nosotros, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Lo que planteamos es que existen 2 tipos de identidades. No que son distintas, sino que son complementarias. Tenemos por un lado la identidad de base, lo que todos somos, y por otro lado tenemos una identidad específica. Y entonces en la primera hora y media vamos a hablar sobre identidad de base y en la segunda hora y media vamos... Nada, mentira. Una cara como, pero pastor, me traicionaron. Me esperan los churrascos. No, tranquilos, no se preocupen. Voy a hablar tan solamente, exagerando, 1 hora. Y si le ponen onda y me emociono, capaz que un poco más. Así que si quieren que yo termine rápido, jueguen a buscar la moneda. ¿Saben cómo es jugar a buscar la moneda? Esto está para hacerle el boicot al pastor, no a él. A él tampoco, a otros pastores. Se juega así a buscar la moneda. Hacen eso y yo sé que tengo que redondear. ¿Está bien? Bueno, arrancamos. La identidad de base tiene que ver con lo siguiente, con lo que todos somos. ¿Sí? Con lo que todos somos, con lo que la Biblia dice acerca de nosotros. Pregunta para ustedes, ¿quién dice la Biblia que soy yo? O sea, no yo, sino nosotros. ¿Qué somos según la Biblia? Tiburones no. ¿Qué somos según la Biblia? Hijo de Dios. Genial. ¿Qué más? Perfecto, hijo de Dios. ¿Qué más? Según la Biblia, ¿quién soy? Bueno, nosotros somos la iglesia de Cristo. Sí, muy bien. ¿Qué más? Una criatura. Nueva criatura. Bien. ¿Qué más? Somos hermanos. Bien. Somos escogidos. Somos pueblo de Dios, nación... Y ahí arrancamos con 1 Pedro 2.9, ¿no? Linaje escogido. Porque lo tiran en cómodas cuotas, ¿vieron? Linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, nación santa, ¿no? Bien, todo eso somos nosotros. ¿Está bien? ¿Dije algo nuevo? No, hasta ahora los estafé porque no hay nada nuevo. ¿Sí? Pero eso es lo que todos somos nosotros. Y si tuviéramos que llegar a algún tipo de conclusión a priori, diría que como concepto que engloba todo esto, somos cristianos. ¿Sí? Somos cristianos. ¿Está bien? ¿Somos cristianos? Ok, no me preocupen, somos cristianos. Okay. Bien. Todos nosotros entonces somos cristianos. Y entonces, bueno, y hay un pasaje que me encanta que está en Efesios 2.10, que lo tenía en la cabeza mientras iba hablando, que me taladraba, y dice la palabra que somos hechura suya. Otra versión dice que somos
la obra maestra de Dios, creados en Cristo para hacer buenas obras. Es genial. Bueno, eso somos todos, somos cristianos, y la gran pregunta entonces es, ¿qué hace un cristiano? Pero antes de responder, imagínense la siguiente situación. No creo en los extraterrestres, pero voy a hacer de cuenta que creo. Y entonces aparece un extraterrestre acá, que le hablaron de los cristianos, y se encuentra con vos y tiene una entrevista personal con vos y te pregunta, ¿qué onda los cristianos? ¿Qué hacen? ¿Vos qué le decís a este marciano? ¿Qué hace un cristiano? Sí, ¿qué hace un cristiano? Exacto. Totalmente. Muy bien. ¿Qué hace un cristiano? Vive. Vive, respira, ¿no? Gasta zapatillas, es receptor de rayos solares, consume oxígeno, bien. Además de hacer eso, ¿hoy qué es? Hoy es domingo. ¿Y qué hace un domingo un cristiano? Va a la iglesia, se congrega, ¿no? Bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa hace un cristiano? ¿Qué lee? La Biblia, bien. ¿Y con quién habla? Y con nosotros seres humanos también, porque no es un enajenado social. Ok, bien. ¿Qué más hace un cristiano? Vivir todos los días cristianamente intentando imitar la vida de Cristo. Claro, no es que pongo en modo cristiano el teléfono en modo avión, modo cristiano domingo y el resto modo carnaza. No. No. Bien. ¿Qué más hace un cristiano? ¿Juega al fútbol? ¿Trata de ser diferente? ¿Trata de ser ejemplo? Escucha solamente música cristiana, ¿cierto? Y no tiene Netflix. Acá empiezan los problemas. Yo le voy a decir lo que escuché muchas veces ante esta pregunta. Esto es lo que surge cuando yo pregunto qué es y qué hace un cristiano. Un cristiano ora, está bien, está perfecto, o sea, habla con Dios, lee la Biblia, se congrega, se porta, intenta portarse bien, ser ejemplo, es solidario, ¿sí? Y la pregunta es, ¿todo esto está bien o está mal? Está fantástico, ¿no? ¿No le faltará algo a esto? Les voy a presentar una familia que es ejemplar. Los Rodríguez, una familia como vos, una familia como la de ustedes, una familia como la mía. Los Rodríguez, mamá y papá aman al Señor, tienen 2 hijos, ¿sí? De más o menos 10 y 15 años. Mamá y papá están súper metidos en su congregación, sirven al Señor. Papá es el líder de jóvenes, mamá también más o menos, pero ella está más trabajando con los niños. A su vez tienen células, grupos pequeños. Sí, ¿cómo se llaman acá? Casas bíblicas, perfecto. ¿Funcionan en las casas? Sí. ¿O acá? En las casas. Y ahora funcionan acá, pero el plan original es que funcionen en las casas. Bien. Entonces ellos tienen el grupo de casa bíblica donde ellos son ministrados, pero a su vez donde ellos ministran a otros. ¿Estamos bien? Más o menos. Sí. Tiene que ver con el plan. Bien. Los sábados entonces él viene a ayudar a la esposa en su trabajo con los niños. Después se queda para la reunión de adolescentes, de jóvenes, y está prácticamente todo el sábado metido en la iglesia porque está trabajando para el Señor. Los días de semana, entre semana, los dos participan del culto de miércoles o de jueves, depende. ¿Tienen culto entre semana? Miércoles por internet. La pandemia nos arrancó todos los cultos, pero imagínense que no existe la pandemia, ¿sí? Y como los dos son músicos, vienen también a adorar juntos y ministrar a la iglesia. Los viernes por la noche es el día casi santo para ellos, donde lo dedican a ir a visitar amigos, donde se juntan con amigos de su propia edad, donde tienen hijos de la misma edad de sus hijos, y ahí, bueno, charlan, se ven una peli, quizás oran por alguna necesidad que surja, ¿no? Y los domingos van al culto por la mañana, porque por la tarde no es bíblico, porque hace calor, por lo menos el culto por la mañana, ¿sí? Después del culto se van a almorzar a algún lado, van a algún restaurante, o después a alguna placita. Y los días de semana, ¿qué hacen los Rodríguez?
Bueno, como papá y mamá trabajan, cuando vuelven de trabajar, pasan tiempo con sus hijos, juegan a juegos de mesa. Cosa rara, ¿no? Juegan con sus hijos a juegos de mesa, al juego de la vida, al test, al estanciero. Alguna persona mayor se está cayendo un lagrimón en este momento. Al Ludomatic, el querido, amado Ludomatic. A él le gustan los juegos en línea y juega Free Fire con sus hijos. Los más chicos saben que estoy hablando, los más grandes no tienen ni idea. Y 1 o 2 veces por semana celebran un culto familiar, juntos. Pregunta, ¿está bueno o no está bueno lo de los Rodríguez? Es más, se aman, mamá y papá se aman y no se pelean. Y sus hijos lo aman y la pasan bien. Y sus hijos nunca vieron una pelea. Suena a ciencia ficción, ¿no? Yo quiero ser Rodríguez, ¿no? ¿Algo para criticarle a los Rodríguez? ¿Hay algún fariseo incircunciso que quiera criticar a los Rodríguez? ¿Alguna crítica? Que se relacione con otros. Bueno, los viernes se juntan con sus amigos, él juega la pelota con compañeros de la escuela, ex compañeros de la escuela, ella va a hacer un curso de cerámica, que le encanta la cerámica. ¿Algo para criticarles? Está en el libro eso, así que lo de la cerámica es real. Algunas cosas que metí ahora porque no me acordaba, pero... ¿Alguna crítica? Pero yo creo que es absolutamente necesaria las discusiones. Pero una discusión es un intercambio de opiniones respecto a un tema de discusión. Pero eso no tiene por qué derivar en pelea, ¿no? Pues yo puedo discutir con mi esposa, pero clavarle un cuchillo no estaría bien, ¿no? Y mandarla a freír churros tampoco, ¿no? Que es la versión light de clavarle un cuchillo, ¿está bien? Entonces, claro, ahí bueno puede ser. Entonces, algo para criticar es difícil, ¿no? Sin embargo, sí hay algo para criticar. Hay algo que no hacen los Rodríguez. ¿Y qué es lo que no hacen los Rodríguez? Es difícil porque de alguna manera responde a nuestras ideas, responde a nuestro parámetro de cristiandad, y sin embargo hay algo que es crucial que los Rodríguez no hacen. Hacen un montón de cosas que están muy bien. Se congregan, son fieles a sus diezmos, fieles a sus ofrendas, tienen una muy buena relación familiar, todos están implicados en el trabajo local de la iglesia en donde se congregan. Pero ¿qué les falta a los Rodríguez? ¿Orar? No, si hasta tienen cultos familiares. Yo no sé cuántas familias tienen cultos familiares, pero wow, tienen sus devocionales juntos, aparte los tienen cada uno por su propia cuenta. No, buscan al Señor. Pero ¿qué cosa no hacen? ¿Cómo? Exactamente. Lo que no dije de manera intencional es que no le predican a nadie. No le hablan a nadie de Jesús. Hace unos cuantos años, hablándole al grupo de jóvenes y adolescentes de mi congregación, les dije, vamos a jugar a Jesús y los discípulos. Y yo era Jesús, ¿no? Y entonces, estoy en mis últimos minutos con ellos y les digo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que les he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¡Puf! Y me fui. Y entonces vuelvo como ángel y los miro y le digo a los chicos, ¿y ahora que se fue Jesús, qué van a hacer ustedes? ¿Y qué me respondieron? Ir y hacer discípulos. Y la respuesta mía fue, ¿y entonces? Lo que voy a decir no tiene que ver con ustedes porque no los conozco, tiene que ver con lo que sí conozco de múltiples charlas con líderes, con pastores y muchísimos jóvenes. ¿Saben qué nos pasó como iglesia?
Y yo siempre, aunque la iglesia, este en particular, lo haga mucho, siempre se puede hacer un poco más. ¿Sí? Creo que hemos cambiado el ir y hacer discípulos por ir y congregarnos. Y entonces esto puede ser tomado de forma negativa y puede ser torcido mi mensaje, como que pareciera ser que estoy en contra de congregarse. Y yo estoy pastoreando una iglesia, o sea que claramente estoy a favor de congregarse. Y antes de estar pastoreando una iglesia, también estaba a favor. Yo soy de los que creen que ¿cuándo debemos faltar un culto? Cuando voy caminando, me atropella un camión, me quiebra las dos piernas, tengo fiebre y al otro día tengo que rendir un parcial para el cual no llegué. Entonces, no, ese domingo no me congrego. ¿Está bien? No pintaba hoy ir al culto. No, hoy daba para pileta. Yo creo que debemos congregarnos. ¿Sí? Creo que nos hace bien y creo que es un deber congregarse. Ahora, ¿cuál es el problema entonces? El problema es cuando pensamos que solamente debemos congregarnos. Entonces voy a tener que estar en todas las actividades que la iglesia organiza en la iglesia. Fíjense lo que dije, que la iglesia organiza en la iglesia. Lo primero que voy a decir es lo siguiente. Hasta ahora dije iglesia refiriéndome a este espacio, pero esto no es una iglesia. Esto es un edificio, un salón, un lugar. La iglesia, como decían por acá, la iglesia somos nosotros. ¿Sí? Nosotros somos la iglesia. Y esto puede ser, esto es un edificio, que lo llamamos iglesia porque nos queda cómodo. Es más, yo le digo iglesia porque me queda cómodo, pero entiendo que no es una iglesia. ¿Se entiende? Ok. O por las dudas. Entonces, ¿tengo que pasar más tiempo acá adentro? Depende de lo que Dios me llame a hacer. Pero lo que sí es cierto, que muchas veces nosotros hemos cambiado el ir y hacer discípulos por ir y congregarnos. Y yo estoy a favor de que nos congreguemos, estoy a favor de que cada persona sea ministrada en un grupo pequeño. Opinión mía, yo creo que los grupos pequeños no solamente son necesarios, sino que son cruciales para la vida de las personas. Una opinión mía. ¿Por qué? Porque a mí me hizo bien el ser ministrado, porque yo me recuerdo estar en los cultos cuando me empecé a entregar al Señor, y me acuerdo que el pastor estaba predicando y a mí me daba un poco de vergüenza levantar la mano y preguntarle a una persona que estaba hablando delante de todo el mundo. Aparte, como nadie interrumpía, no estaba la dinámica de interrumpir al predicador. Yo necesitaba tener un ser humano para mí que me ayude en el conocimiento del Señor y todas las dudas que yo tenía. Y me ayudó, y aparte me sacó de donde yo estaba. Yo era un desastre en un montón de cosas. Y gracias a, por ejemplo, en este caso, Gerardo Tellerín, yo hoy estoy acá parado. Yo creo en los grupos pequeños. Creo que si la iglesia tiene grupo de jóvenes, está bueno que los jóvenes participen en la reunión de jóvenes. Estoy a favor de todo lo que hacemos como iglesia. De lo que no estoy a favor es de que las cosas que hacemos dentro de este lugar reemplacen lo que Dios nos mandó a hacer. Hay una frase que se me ocurrió después de terminar el libro. Dije, rayos, estaba buena para el libro. Y la transformé en flyer, ¿no? Y la frase es que no predico el evangelio porque estoy muy ocupado sirviendo al Señor. Pensalo un ratito. Es tremendo. No predico el evangelio porque estoy muy ocupado sirviendo al Señor. Miren lo que no hablo de este lugar porque de hecho no los conozco, pero he estado en reuniones. Al ser director de la Juventud Bautista Argentina, mi trabajo muchas veces es reunirme con muchos pastores de todo el país. Y a veces también por fuera del país porque formo parte de la Juventud Bautista Latinoamericana. Entonces, en esto de charlar, lo que me di cuenta es lo siguiente. Ahora lo voy a explicar, pero voy a hacer una pregunta antes. ¿Qué pensamos nosotros si una persona olvídense de la pandemia, ¿eh? ¿Se olvidan de la pandemia? Olvídense de la pandemia. Si una persona durante 3 meses no se congrega, no asiste a la casa, a los grupos bíblicos, ¿está bien? A la casa bíblica, ¿sí? No participa en ningún tipo de actividad. De repente, ¡pum!, desapareció, no sabemos nada de él. ¿Qué pensamos de él? No piensen que se murió, no sean malos. ¿Qué piensan de esa persona? ¿Qué le pasó? ¿Cómo?
Se apartó, ¿están de acuerdo? Se apartó, bien. 3 meses sin congregarse, lo que pensamos automáticamente es que se alejó del Señor. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si una persona durante 20 años, no hizo ningún discípulo? ¿Alguien le dice algo? Se apartó. No hizo ningún discípulo, estuvo en todas las reuniones, eso sí. Fiel en todas las actividades. Un relojito, ¿eh? Un ejemplo, pero no le predicó a nadie. No le habló a nadie de Jesús. ¿Alguien le dice algo? Pero sí nos hace ruido que deje de congregarse. Ahora, ¿cómo es la mente humana? Nosotros, cuando escuchan decir esto, puede ser que piensen lo siguiente. Lo pensamos, digamos, como algo antagónico, ¿no? Como que entonces está bien no congregarse y está mal no predicar. No, está mal no congregarse y está mal no predicar. ¿Se entiende? Debemos congregarnos y debemos predicar el Evangelio. ¿Se entiende? La palabra dice en 1 de Pedro 2.9 que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que nos amemos los unos a los otros tal como Dios nos ha amado. ¿Amén o no? Bueno, eso no dice la Biblia. Eso no dice la palabra. Porque lo que nos pasó fue que perdimos el para. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto fue lo que a nosotros nos pasó, perdimos el para. Perdimos el para. Y esto tiene que ver muchas veces con lo que yo creo que es el verdadero cáncer de la iglesia, que no es la pornografía, no es la infidelidad, no es aquel que se queda con un vuelto, sino que el verdadero cáncer que hoy tenemos como iglesia se llama religiosidad. Se lo voy a ejemplificar. Hace 2 años, pre-pandemia, voy a predicar un campamento de jóvenes, termino de hablar, me voy afuera y entonces me agarra un chico y me dice: Gaby, quiero hablar con vos. Nos juntamos a charlar y me dice: quiero dejar de trabajar, quiero dejar mi trabajo porque no puedo servir a Dios. Yo lo que vi en esta persona es: wow, qué corazón tan servicial. Quiero dejar mi trabajo porque no. Y me cuenta que los horarios de trabajo le impedían congregarse y obviamente le impedían servir a Dios, ¿no? Esto desde su manera de ver la vida. Y entonces le digo: mira, yo te propongo lo siguiente, nunca más vayas a trabajar. Y entonces se le iluminan los ojos y dice: acá viene la palabra que estaba esperando escuchar. Le digo: nunca más vayas a trabajar, andá a hacer discípulos, de paso trabajás y encima te pagan. Va a estar a tiempo completo para el Señor. No me lo entendió. Porque muchas veces nosotros pensamos que servir a Dios es todo lo que hacemos dentro de este lugar. Y te quiero dar una noticia. No. Porque hay dones que ustedes tienen que no van a servir para este lugar. ¿Qué? ¿Entonces no me congrego? No, sí te congregás. Pero puede ser que Dios ponga en vos algo que no se desarrolle en este lugar. Se desarrolle por fuera de la iglesia institución, pero siempre dentro de la iglesia cuerpo de Cristo. Porque una de las cosas que yo por lo menos propongo que debemos incorporar es la imagen mental de la iglesia ramificada. De una iglesia que es el cuerpo de Cristo que se ramifica en la sociedad. Y lo voy a tener que explicar después cuando hablemos del concepto de identidad específica. Pero esta idea de que solamente se sirve a Dios estando dentro de este lugar es una idea que deberíamos erradicar de nuestra mente. Porque creo que la figura por excelencia que representa el servicio a Dios dentro de una iglesia, lugar, es el pastor. ¿Sí? O son los que están ministrando en la adoración, pero después hay gente que, si a vos Dios te llama a la política, explícame cómo desarrollar la política acá adentro. O Dios te llama a la medicina, más allá de que la iglesia pueda tomar estos dones, este llamado, y hacer algo
por el barrio y entonces que los médicos de la congregación trabajen. Está bien, pero la realidad es que el médico va a estar en el hospital. ¿Me entienden, no? Y un futbolista, tengo contactos con un futbolista un colombiano, que no me acuerdo el nombre, de Colón de Santa Fe, que compró el libro. Ahora me escribió, estaba en la concentración, estaban por jugar con Racing. Y Dios lo llamó a jugar a la pelota. ¿Ustedes se imaginan a este futbolista estando en todas las reuniones? No puede, porque en el momento del culto, él está por jugar contra Racing. ¿Me entienden? Y hay dones, hay llamados que se van a desarrollar por fuera de este espacio, pero siempre en comunión, en relación, unidos a la iglesia, porque somos la iglesia. Porque somos la iglesia. Hace unos años también me pasó de que estaba escuchando un programa de televisión de un amigo, pastor muy conocido, que estaba entrevistando a un pastor muy conocido de Latinoamérica, y entonces mi pastor amigo le dice a este pastor conocido de Latinoamérica, le dice: ¿y vos qué le dirías a los jóvenes y adolescentes de hoy para que puedan hacer equilibrio entre Dios, servicio y llamado? ¿Sí? Dios, servicio y llamado, Dios, servicio, llamado, iglesia, y Dios, servicio, llamado e iglesia, y por otro lado, vocación y estudio. Y a mí eso me llamó poderosamente la atención, porque de manera intencional hizo una división entre llamado y vocación, entre servicio y estudio. Yo antes de estudiar Relaciones Públicas, estudié Bioquímica, y después dejé la carrera porque Dios no me llamaba a estar entre tubo de ensayo. Y entonces hago la carrera de Relaciones Públicas para allá, que era la facultad, ¿no? Sí. En la Universidad de Lomas, acá nomás. Y el tiempo en el que yo estaba estudiando, yo lo tomé, y así fue, como un tiempo de servicio a Dios. De hecho, yo no estaba estudiando para trabajar para una multinacional, estaba estudiando para formarme ministerialmente. Aún si lo hiciera para trabajar para una empresa, estaría bien igual. Pero hay una idea en mucha gente de que el servicio y el llamado es lo que sucede acá. ¿Y es lo que sucede acá? Sí, pero también lo que puede suceder en otro lado. Y si Dios te pone la carga de ser una persona que trabaja, por ejemplo, en contra del abuso sexual infantil, y Dios te lleva a dar conferencias en distintos ámbitos, y tu vida es dar conferencias a favor de la defensa de los niños y en contra del abuso sexual, y puede ser que muchas conferencias las des en el entorno de una iglesia, pero capaz que Dios te llama a andar de escuela en escuela hablando de este tema, y es tu llamado, es tu pasión, y la verdad es que no se desarrolla acá adentro. Acá puedes colaborar, por supuesto que vas a ser el número uno a la hora de formar a los líderes del lugar, pero se entiende que el llamado muchas veces puede ir por otro lado, y un artista y un músico, en fin. Bueno, uno puede ser músico, entre comillas, secular, o entre comillas, evangélico, por decirlo de alguna manera. ¿Está bien? Bueno, dicho todo esto, quiero en esta segunda parte hablarles de la identidad específica. Y quiero hacerlo con una pregunta. Yo voy a hacer una pregunta y ustedes no pueden responder haciendo uso de frases que correspondan a la identidad de base. Identidad de base es lo que todos somos, es el común denominador. Identidad de base es, por ejemplo, lo que la Biblia dice de mí. Yo no puedo responder acerca de quién soy utilizando frases que tengan que ver con mi identidad de base. Entonces la pregunta es, ¿quién sos? ¿Cómo respondes a esta pregunta? Y se puede responder de muchas maneras, pero se empieza a hacer cada vez más difícil porque no pueden usar la identidad de base para responder. ¿Quién sos? Difícil, ¿no? Si yo logro que vos no duermas en esta noche, yo soy feliz. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién sos? Por eso escribí el libro, ¿vieron? ¿Quién sos, de verdad? Así cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Quién sos?
Facundo, muy bien, ahí rompió el hielo. Vamos, Facundo. Bueno, te voy a dar una noticia, Facundo, vos no sos Facundo. Yo no soy tu padre. No sos Facundo. Facundo es tu nombre, es la forma en la que te nombran. Tu esencia no está concentrada en el nombre Facundo. Yo tampoco soy Gabriel. Gabriel es la forma en la que me llaman, pero mi esencia no está en mi nombre. Si yo me llamara Fabricio, no dejaría de ser quien soy. Y entonces la pregunta es, ¿quién sos? Un ser humano. Pero todos somos seres humanos. La pregunta es, ¿quién sos vos? Una mamá. Ok, bien, pero acá hay muchas mamás. ¿Cuántas mamás hay? Hay muchas mamás. Es más, antes de ser mamá, ¿eras otra cosa? No, tu esencia era la misma. Ser madre, ser padre es un rol. No soy el padre de ellos. Claro, ¿tenés una sola hija? Ay, zafé. Está bien, pero eso es un rol. O sea, tu vida no empieza y termina en ella. Porque Dios te llamó. La pregunta es, ¿quién sos vos? Es difícil, ¿eh? Y estas caras que tienen ustedes son las caras que me encuentro en todos lados. Así que no se preocupen. Cara de desconcierto, cara de qué le digo. Si abro la boca me va a decir que no. Sí. Claro, sí, pero ¿sabes qué? Eso forma parte de la identidad de base. Todos somos hijos de Dios, pero vos ¿quién sos? Todos somos sal y luz, rey y sacerdote, todos, pero vos ¿quién sos? Todos somos seres humanos, pero vos ¿quién sos? Una mujer, pero hay muchas mujeres. Vos específicamente ¿quién sos? Alguien que, yo soy alguien que le gusta la organización y... Bien, alguien que le gusta la organización, las cosas rectas, prolijas. Bueno, son características personales, pero no es tu esencia. Pero todos somos creación de Dios. Ah, ¿vieron? Ah. Bueno, se termina el mensaje, se van a comprar el libro. ¿Cómo? Pero todos somos instrumentos de Dios. Efesios 2:10. ¿Cómo? Bueno, todos somos pequeños Cristos. Decime algo que seas vos, que no sea yo. Y que no sea otra mujer o una mamá. Todos somos hijos de Dios. Me están poniendo nervioso. ¿Es que difícil? Cállese la boca usted. Tiene que ver con eso. ¿Sí? Bueno, pero todos deberíamos ser predicadores en el lugar donde Dios nos pone. ¿Sí? A menos que vos seas evangelista, como llamado específico para vos. A ver, ¿quién hace evangelismo? ¿Los que tienen el don o todos? Todos. Y los que tienen el don lo hacen más todavía. Sí. Bueno, pero yo también soy único. Quiero que lo sepas. Y soy re único. ¿Quién sos? ¿Vieron? Qué lindo, cómo van a sufrir esta noche. Vamos a empezar a desentrañar nuestra identidad para que pare de sufrir. Esto surgió hace muchísimos años, sobre todo cuando encontré este pasaje bíblico, y surgió por un pasaje y por unos amigos que se casaron. Y cuando se casaron, nos dio la sensación a mi esposa y a mí que ya llegaron. Obtuvieron lo que querían, colgaron los botines y nos vemos en Disney. ¿Sí? Y ahí surgió una pregunta. ¿Y esto es? ¿Ya está? ¿Se acabó la vida? ¿Listo? No. Hay algo para lo cual nací. Soy la respuesta a alguien. Y entonces me encontré con este pasaje, que está en Juan 1, y voy a leer la versión NBI, que dice así: este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. Él sabía que él no era el Cristo. Soy el primo de Cristo, pero no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy.
Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a vos mismo? Y dijo: yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Yo les puedo asegurar que a partir de ahora van a entender a qué me refiero. Juan se definió, escuchen muy bien, porque esta es la parte más importante de todas. Porque lo anterior no era sorpresa, que somos cristianos y que un cristiano ¿qué hace? Busca a Dios y hace discípulos. ¿Qué hace un cristiano fundamentalmente? Busca a Dios y hace discípulos. Cuando hablo de buscar a Dios me refiero a que habla con Él, lo adora, lo busca en su palabra, lo ama, y el resultado natural de su real y concreto encuentro con Dios es que va y hace discípulos. No podemos callar de aquellos que hemos visto y oído. Un cristiano ¿qué hace? Busca a Dios y hace discípulos. ¿Qué hace un cristiano? Un cristiano es todo lo que la palabra dice de él. ¿Sí? Eso sabemos todos. Ahora, esta otra parte tiene que ver con lo que nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el llamado. Nosotros somos eso puntual, específico, para lo cual Dios nos creó. Yo soy eso para lo cual Dios me diseñó, me planificó, me creó. ¿Para qué creó Dios a Juan el Bautista? Para preparar el camino al Señor. ¿Qué le pasa a Juan cuando cumple con su propósito? Lo matan, porque ya hizo lo que tenía que hacer. Juan nació, y después lean los evangelios, y hay 2 o 3 referencias más de Jesús hablando de Juan el Bautista, hablando de su propósito, de su llamado. Juan nació, fue creado para esto. La pregunta es, ¿para qué te creó Dios? ¿Para respirar? ¿Para nacer, crecer, reproducirte y morir? Tremendo, ¿no? ¿Qué sos? ¿Un consumidor de oxígeno? ¿Un gastador de zapatillas? No, porque Dios te creó, Dios te soñó, Dios te planificó, en tu vida tiene un propósito. Y yo sé que suena a predicación de que te quiere motivar. El Señor tiene un propósito para ti. No, es de verdad. Dios te creó con un propósito. Dios te creó con un propósito. Miren, lo voy a ejemplificar de esta manera y a partir de ahora lo van a entender mucho mejor. Sí, tengo hambre y vamos a comer pizza, pero esto no tiene que ver con la pizza. ¿Qué son? Cubiertos. ¿Para qué sirven? Para comer. ¿Todos sirven para comer? ¿O algunos sirven para jugar al tenis? No, todos sirven para comer, ¿cierto? Bien. Ahora presten atención, Su identidad de base es que todos sirven para comer. Todos sirven para comer. Entonces yo le pregunto a la cuchara, ¿vos quién sos? Soy un instrumento hecho para comer. No, ya sé, pero vos quién sos. Soy un instrumento hecho para comer. Ya lo sé, pero vos quién sos. Hija de Dios, hija de Dios, hija de Dios. No, está bien. Pero vos quién sos. Ah, cuchara. Ah. ¿Qué sos? ¿Cuchillo, tenedor o cuchara? Cuchara. No, es una metáfora. ¿Quién sos? Todos tienen una misma identidad de base, que son cubiertos, sirven para comer. Todos somos cristianos, tenemos que buscar a Dios y hacer discípulos. Todos son cubiertos, sirven para comer. Todos somos cristianos, buscamos a Dios y hacemos discípulos. Somos sal y luz. Somos rey y sacerdotes, somos nación santa. Somos hijos de Dios, somos hechura suya, ok. Pero además de eso que todos somos, vos, Gaby, ¿quién sos? ¿Vos quién sos? ¿Quién sos? Todos estos tienen la misma función genérica, sirven para comer, pero cada uno tiene una función específica, se hizo con un propósito distinto, con un llamado distinto. Yo, por ejemplo, y esto es verídico, yo uso tenedores para rascarme la espalda y después se lo doy a mis hijos para que coman la comida. Nada, mentira. Qué asquerosidad.
Pero no fue creado para rascarme la espalda el tenedor, claramente. ¿Sí? Dios te creó para una cosa y estás rascando espaldas. Qué desperdicio, ¿no? Porque puede ser que yo ande por la vida rascando espaldas, pero Dios no me llamó a rascar espaldas. Me encantó el ejemplo, Gay, pero me parece que tenés que ir a la Biblia, porque el ejemplo del cuchillo, tenedor y cuchara, no es, y estamos en la casa bíblica, así que está desubicado acá. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra. 1 Corintios 12, de ahí en adelante, dice: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman parte de un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos, otros que son gentiles, algunos son esclavos, otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. ¿Sí? Y acá viene lo más interesante, por lo menos para mí. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes y no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejarías de ser parte del cuerpo. Y si el ingeniero dijera, no soy parte del cuerpo porque no soy levita, porque no soy pastor, porque no soy ujier, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oler? Si todo el mundo fuera pastor, ¿quién daría clases en la universidad? Si todo el mundo fuera pastor, ¿quién estaría, por ejemplo, en el mundo del cine haciendo la película que quiero ver, Los Valientes de David? En la 300 cristianos diría, ¿no? ¿Alguno vio 300? Pecadores, a mí me la contaron. No, mentira. Me la contaron, vi fragmentos. A mí me encantaría ver una película tipo 300, pero yo le pondría La Cueva de Adulam, ¿no? Y entonces sale uno con una quijada de león, revienta 400, y otro que agarra una lanza y ensarta 20, y son los valientes de David. La Cueva de Adulam, los menesterosos, los afligidos, los endeudados, y bajo el liderazgo de David se transforma en un ejército poderoso que aplasta a los enemigos. Sí, me re gusta. Mi corazón valiente me gustó. ¿Está mal? ¿Que pequé? O me encantaría ver una película de guerra espiritual. Oh, ¿se imaginan? Y entonces la iglesia orando y los ángeles agarrando fuerza y enfrentando al mundo de las tinieblas, pero no hay presupuesto para eso. Nos alcanza para prueba de fuego nada más. La ciencia ficción es mucha plata. Y yo quiero ver eso. Y tiene que haber hombres y mujeres de Dios que estén en esos lugares. Hice 2 carreras, ni un cristiano como docente. Y pregúntenme, ¿cuántos libros escritos por cristianos leí en la universidad? Ninguno. Y ahí tenemos que estar. Y hay personas que son llamadas por Dios. ¿Y saben qué nos pasa muchas veces? Probablemente esto no pase acá, pero créanme que hay lugares donde sí pasa. Que una persona llamada legítimamente por Dios es aplastada muchas veces por el liderazgo que le dice, no, hermano, primero el Señor, así que no estudies. Porque primero el Señor es que estudio. Porque Dios me llama. Yo creo que hay 4 esferas donde se desarrolla el llamado. 4, ¿sí? Una es la que todos conocemos, la esfera de los llamados eclesiásticos, ¿no? Lo que sucede acá, aquellas personas que están llamadas por Dios a trabajar en el contexto de una iglesia local, ¿sí? ¿Cuál es el mejor ejemplo? El pastor, el ejemplo. Pero hay gente que trabaja en sanidad interior, gente que trabaja con matrimonio, gente que trabaja, por ejemplo, en el ámbito de la santidad sexual, y hay un montón de otras cosas, en la adoración, ¿sí? Eso es la esfera de los ministerios eclesiásticos. Esfera de ministerios eclesiásticos. ¿Cuál es el problema? Es que todos queremos encajar en los ministerios eclesiásticos y los cupos no alcanzan. Y aparte hay cosas que no entran. Y queremos hacer entrar a la fuerza cosas que no van a entrar
porque son para que se desarrollen como iglesia ramificada en el planeta Tierra, en lo que nosotros como evangélicos llamamos el mundo. Esfera de las profesiones. Hay personas que desarrollan su llamado a través de su profesión. Miren, cuando empecé a trabajar este concepto, en mi primer charla en mi congregación, que es donde hice todos los experimentos, y la de macana que me mandé, mi hermana me dice, yo creo que Dios me llama a la veterinaria, a ser veterinaria, me llama a los bichos. Y yo que le dije que no, porque ¿qué tiene que ver ser veterinario con predicar el Evangelio? Esa fue la versión 1.0 de este concepto. Después se mejoró. Y después entendí que Dios puede llamar efectivamente a alguien a ser veterinario. Porque ¿quién mejor que un veterinario para estar en contacto con toda esa gente que ama a los bichos? ¿No? Que ven que es un ser humano, no le pasa nada, pero se lastimó la uña a un gato, ¡ay, pobrecito! ¿No? ¿Vieron que hay gente así? Entonces, yo creo que hay personas que Dios pone llamados específicos y que tienen que animarse a desarrollarlo. Anímense a desarrollarlo. Y nuestro trabajo desde el liderazgo de la pastoral es justamente impulsarlos. Tal es la esfera de los ministerios eclesiásticos, la esfera de las profesiones, la esfera de los ámbitos, y puede ser el ámbito educativo, el ámbito político, el ámbito de la salud, el ámbito de la justicia, el ámbito de la ecología, ámbitos donde se desarrollan. Y capaz que vos no sos, no sé, docente, pero Dios te llama al ámbito de la educación, quizás como abogado, mira qué raro, pero puede ser, porque con tus herramientas vos te insertás en ese mundo para hacer cosas específicas. Dios te puede llamar a estar trabajando en un ámbito específico o en la esfera de las causas. Hay personas que son llamadas por Dios para dedicarse a causas. Conozco una chica de México que se llama Carla de la Cuesta, que ella fue llamada por Dios a trabajar en el ámbito, por ejemplo, de la trata de personas, y entrega su vida para rescatar personas de este oscuro mundo. Hay personas que fueron llamadas por Dios a luchar en contra del aborto. Personas que son llamadas a luchar, por ejemplo, no sé, por la cuestión ecológica. Decir, ¿qué tiene que ver con Dios? Todo. Porque alguien tiene que estar ahí y ser sal y luz. Y Dios usa esa carga para llevarte a ese lugar y ahí ser sal y luz. Y voy cerrando. ¿Qué es lo interesante en todo esto? Y es lo mejor de todo. Es que cuando vos sabés quién sos, sabés qué hacer y qué no hacer con tu vida, de alguna forma se acaban los problemas, porque muchos de nuestros problemas tienen que ver con que no sabemos qué hacer con nuestra vida. Está claro que todos tenemos que predicar el Evangelio, sí, por supuesto, pero además vos sos el antes y el después para mucha gente. Cuando sabés quién sos, sabés qué hacer y qué no hacer con tu vida, ya no perdemos el tiempo en pavadas. Es más, tenemos la sensación de que el tiempo no nos alcanza. Porque hay tantas cosas que queremos hacer, porque descubrí mi llamado, descubrí el propósito por el cual Dios me creó. Y eso es fantástico. Entender para qué me llamó Dios es lo mejor que me puede pasar. Porque ahí sí, soy el cuchillo que corta. Estoy en mi salsa, estoy haciendo lo que tengo que hacer. Mi vida tiene sentido. Tiene un profundo significado. Qué lástima que siendo pastor me conforme con ser repositor en Carrefour. Y no estoy en contra de ser repositor en Carrefour, pero si Dios me llamó al pastorado, ¿qué hago trabajando en Carrefour? A ver, más allá de que hay pastores que no pueden ser sostenidos a tiempo completo y que necesiten un trabajo, está muy bien, eso no hablo de eso, hablo de, en el caso de que Dios te esté llamando a tiempo completo para la obra, y la verdad es que no te da el tiempo para hacer otras cosas. Qué lástima que siendo ingeniero te conformes con ser ujier. Y está mal ser ujier, está perfecto ser ujier,
Pero si Dios te llama a ser ingeniero, ¿me entienden? Cierro. Todos nosotros somos semilla. Todos. Todos somos semilla. ¿Cuál es la diferencia entre una semilla y un árbol? La diferencia está en que la semilla cayó en la tierra, dejó de ser semilla para transformarse en lo que estaba previsto que sea. En la semilla está toda la información genética para hacer ese árbol, pero la semilla no es el árbol. La semilla podría ser el árbol, pero no, es semilla. La semilla es pura potencialidad, pero solo eso, potencialidad. Y la gran pregunta para ustedes es si quieren morir siendo semilla o quieren morir siendo árbol. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Un árbol da sombra, da frutos, un árbol es imponente, una semilla es esto. Un árbol entendió su llamado y caminó hacia allá. Una semilla podía haber sido todo eso. Podría haber sido todo eso, pero no lo fue, porque no decidió caer en tierra y morir. Mi deseo es que estas ideas te molesten todo el tiempo hasta que descubras quién sos. Si esto desata sufrimiento, yo estoy contento. Claramente no para sufrir por sufrir, sino ese sufrimiento, esa bronca, esa desesperación que te empuja a encontrar eso puntual y específico para lo cual Dios te creó. No te quedes en semilla. No te conformes con ser semilla. Sé el árbol que está previsto que seas. Sé el árbol que Dios soñó que vos seas. En el libro después hablamos de algunas trabas que nos impiden desarrollarnos y ser lo que tenemos que ser. Hablamos también de cómo descubrir ese llamado y un montón de otras cosas, pero quiero simplemente cerrar con esto y vamos a orar. Dios te creó, Dios te soñó, te planificó. Todos los cubiertos sirven para comer. Todos nosotros tenemos que buscar a Dios y hacer discípulos. Pero el tenedor sirve para una cosa, el cuchillo sirve para otra y la cuchara sirve para otra. Vos servís para una cosa, vos servís para una cosa, vos servís para una cosa, yo sirvo para otra cosa. El secreto está en descubrir para qué me creó Dios. Que esto te moleste hasta que descubras quién sos. Y si alguno ya lo sabe, genial. El pastor decía, soy comunicador. Y fue la única respuesta que escuché hasta ahora que habla de un llamado. ¿Vos te dedicas a la comunicación? Ya sea del púlpito o de otro ámbito, te dedicas a eso. Amados, que Dios los torture. Que Dios los moleste. Que no los deje dormir. Que exista la combinación calor, se cortó la luz, ¿y quién soy? No, que no se corte la luz, que el aire ande y todo. No, por Dios. Oramos. ¿Les parece? Querido Dios, gracias por este tiempo y quiero rogarte que vos le hables a cada uno de mis hermanos y que les muestres la razón por la cual vos los creaste. En el nombre de Jesús. Hablales acerca de su identidad. No los dejes tranquilos. Y que esto, Señor, los persiga hasta que se decidan a descubrir la razón por la cual los llamaste. Y aquellos que ya saben para qué los creaste, Señor, ayúdalos a desarrollar el máximo potencial que vos tenés previsto.
pero también, Señor, oramos que no nos olvidemos de nuestra identidad de base y que entendamos que nuestra razón de ser como cristianos es buscarte a vos y hacer discípulos. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, que Dios les gane por goleada. ¿Sí? Que Dios les gane por goleada. O como dice la palabra, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.